Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Shabbat Shalom. Esta noche la porción que leímos es la porción de Beshalach y significa dejar ir. Leímos de Éxodo 13:17 a Éxodo 17:16. Y esta noche vamos a ver un principio bíblico muy importante. Nos vamos a concentrar en Éxodo 14 del 10 al 14. El principio bíblico que vamos a estudiar esta noche es el de no guiarnos por la vista. Esta noche vamos a estudiar esta porción a través de la cual vamos a entender algo que Dios estableció, y entre más pronto lo aprendamos y lo pongamos en práctica, vamos a poder madurar espiritualmente de una manera tremenda. Entonces vamos a Éxodo 14 del 10 al 14 y vamos a leer la porción. Dice la palabra: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto de lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con ustedes, porque los egipcios que hoy han visto, nunca más para siempre los verán. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Prácticamente esta porción que acabamos de leer es en el momento en que ya habían salido todo el pueblo de Israel de Egipto, estaban en camino a la tierra prometida, y de repente llegaron a orillas del mar y se vieron encerrados, y cuando alzaron los ojos vieron a todo el ejército de Faraón que ya venía tras ellos. Algo que nos enseña la Escritura en esta porción, y en lo que vamos a enfocar precisamente el estudio, es que inmediatamente el pueblo de Israel puso más atención al ejército de Egipto que a todo lo que había hecho Jehová en la tierra para poder sacarlos de la esclavitud. Algo muy parecido sucede con nosotros. Cuando nosotros recientemente llegamos a la fe y empezamos a caminar conforme a la Escritura, cuando empezamos a aprender de la palabra, muchas veces vienen pruebas y de repente nos sentimos acorralados. Yo he escuchado a muchos hermanos que son recientes en la fe y generalmente cuando empiezan las pruebas dicen: pues qué raro que me esté sucediendo esto, porque yo cuando estaba en el mundo antes de conocer a Jesús no me pasaba nada, no tenía problemas.
Y precisamente de eso se trata. Cuando llegamos a la fe y soltamos las cadenas con las que Satanás nos tenía atados en el mundo, siempre van a venir pruebas. Y el hecho es que esas pruebas están diseñadas por el enemigo precisamente para derribar nuestra fe y que regresemos al lugar donde él nos tenía cautivos. Entonces, haciendo una comparación con el texto que acabamos de leer, estaba pasando exactamente así. Jehová Dios había sacado de la esclavitud al pueblo de Israel y empezaban las pruebas. ¿Y qué fue lo primero que hicieron ellos? Después de todos los milagros y todo lo que Dios había hecho en la tierra de Egipto, en vez de descansar y poner su fe en Dios, después de ver la manera milagrosa que los sacó con poder y autoridad de Egipto, empezaron a reclamar y empezaron a quejarse por lo que estaba sucediendo. Eso nos sucede en muchas ocasiones a nosotros. En nuestro caminar con Dios vamos a tener aflicciones, dijo nuestro Señor Jesús. Todos aquellos que creen en mí tendrán aflicciones. Es algo normal, es algo que el enemigo va a usar para regresarnos al lugar donde nos tenía cautivos. Entonces, Dios aquí le estaba diciendo al pueblo de Israel a través de Moisés que no se alteraran, que tenían que estar tranquilos y que observaran lo que Dios iba a hacer nuevamente a través de Moisés y de Aarón, demostrándoles que podían confiar en todo momento en Él y que Él tenía control de todas las cosas. Y eso es lo que nos sucede hoy en día también en nuestro caminar con Dios. Tenemos que aprender a descansar en Dios. Tenemos que aprender a no dejarnos guiar por lo que ven nuestros ojos, por las aflicciones que suceden a nuestro alrededor, por los problemas que se suscitan en nuestra vida, porque eso no va a dejar de suceder. Es algo que el enemigo va a usar para regresarnos a la esclavitud. Pero Dios quiere enseñarnos esto, no solamente para madurar, sino para aprender que esto es normal y que si confiamos en Él, Él va a encargarse de todas las cosas desde ese momento en adelante. Entonces es una porción muy importante y es una porción también muy interesante por lo que vamos a ver a continuación. Entonces vean cómo el pueblo se empieza a quejar y decían que si no había suficientes sepulturas en Egipto, que permitieron ser sacados de ese lugar y ahora iban a morir junto al mar. ¿Ustedes creen que Dios, de todo el trabajo que se tomó para poder sacarlos de la esclavitud, iba a permitir que murieran a manos de los egipcios? Pues por supuesto que no. Y vean, lo importante es que cuando Dios empieza a trabajar con nosotros, empieza a trabajar en nuestra madurez. Porque no quiere que tengamos solamente una fe ciega, una fe que nada más es por imitación. Él quiere que auténticamente nosotros aprendamos a tener fe en Él. Entonces, ¿cómo lo hace? Muy sencillo, a través de las pruebas. Vamos a regresar unos capítulos y vamos a ver algo muy importante. Éxodo 13, 17 al 18. Dice la Escritura: y luego que Faraón dejó ir a su pueblo, Jehová no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo,
y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Si viéramos un mapa de Medio Oriente, podríamos ver que Egipto está exactamente abajo de la tierra prometida. Lo único que tenían que hacer es ir por toda la línea costera del mar Mediterráneo hacia el norte y llegarían inmediatamente a la tierra de Canaán. Pero Dios sabía algo muy interesante. Él sabía que en cuanto llegaran a la tierra prometida, iban a tener que luchar contra todos esos pueblos para sacarlos de la tierra y que pudieran ocupar la tierra que Dios les había entregado. Entonces, él sabía que si empezaban a luchar, que todavía no estaban lo suficientemente maduros, ¿y qué es lo que iba a suceder? Él temía que se iban a arrepentir y ahora iban a regresar a Egipto. Entonces, lo que sucede un capítulo más adelante, que es la porción que leímos en el versículo 14, es la razón por la cual los llevó a través del Mar Rojo. Y sucedió como él precisamente había advertido. Él ya sabía que el pueblo no estaba maduro, que no tenían realmente fe en su Dios y que tenían que pasar por un proceso a través del cual se desarrollara su fe. Entonces, por eso decidió ir por el lado más largo. Y el primer problema que tuvieron llegando al Mar Rojo, exactamente pasó como Dios había previsto. Aquí no tenían alternativa. No podían regresar a Egipto porque Faraón ya los estaba persiguiendo con su ejército y habían salido para acabar con ellos. Entonces Dios en su sabiduría vio su falta de madurez, vio que se iban a arrepentir y los llevó por un lugar en los que no pudieran regresarse a Egipto, sino que tuvieran que confiar solamente en Él. Y es así como muchas veces trabaja en nuestras vidas. Gracias a Dios por eso, porque si no, ya hubiéramos regresado al mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Por qué permitimos muchas veces que las circunstancias nos derroten? Es precisamente por la falta de madurez espiritual. Esto provoca debilidad en sus discípulos, pero Él quiere enseñarnos algo que no debemos ver con nuestros ojos naturales, sino que tenemos que aprender a ver con fe. Lo que debe de guiar nuestros pasos como discípulos de Yeshua y como hijos de Jehová es la vista a través de la fe. ¿Qué significa ver con fe? Vamos a ver un ejemplo antes de continuar con el estudio. Cuando Jehová le dijo a Abraham que él y Sara tendrían un hijo, ellos solo veían a dos ancianos estériles de edad avanzada, sin ninguna posibilidad de procrear un hijo. Pero Yahweh quería que aprendieran a ver con fe. Vamos a Génesis 15 del 1 al 5. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo:
no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amén, gloria a Dios. Entonces, algo muy importante, cuando Dios establece sus promesas, Él las va a cumplir. Algo importante, Él no las cumple cuando nosotros creemos que ya es tiempo de que las cumpla, ni cuando nosotros queremos que ya las cumple en nuestra vida. Jehová cumple sus promesas cuando Él sabe que es el tiempo en que se van a cumplir. Y en su sabiduría y en su misericordia, trabaja primero con nosotros hasta ver que somos lo suficientemente maduros para poder empezar con el cumplimiento de sus promesas. Pero vean una cosa, dice aquí que Abraham le creyó a Jehová y le fue contado por justicia, ¿cierto? Pero vamos a Génesis 16 del 1 al 2. Porque vamos a ver que aunque Abraham, todavía no cambiaba su nombre, cuando Abraham y Sarai decían tener fe, vamos a ver en Génesis 16 del 1 al 2, que fue solamente una fe expresada por palabras, pero no era una fe realmente firme. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Entonces, esta porción ahora en el capítulo 16 nos cuenta que la fe de Abraham y Sarai realmente no era totalmente cierta. Porque aquí vemos que dudaron cuando veían que pasaba el tiempo y no tenían ese hijo prometido, empezaron a dudar de la palabra de Dios. Y es igual, de la misma manera sucede con nosotros. Cuando vemos que las promesas no se cumplen, inmediatamente sale por ahí alguien con iniciativa y dice, vamos a ayudarle a Dios, porque tal vez necesite nuestra ayuda. Entonces, ¿qué hicieron Abraham y Sarai? Realmente la que estaba totalmente desesperada era Sarai, y salió con una buena solución para ayudar a Jehová. Entonces ofreció a su sierva Agar, una mujer joven, fuerte, y le dijo, llégate a ella y así yo tendré hijos. Yo no sé cómo haya sido antes, pero el día de hoy esa no es la manera de tener hijos. Entonces se desesperaron. Sarai le ofreció una solución a Abraham y Abraham obedientemente, con muchos sacrificios, obedeció la voz de su mujer. Así sucede en nuestro caminar con Dios. Empiezan los problemas, vemos que el tiempo pasa, que Jehová pues no está cumpliendo con su palabra, ¿y qué hacemos? Encontramos la manera de ayudarle. Pero algo importante, eso no es lo que dice la Escritura que nosotros debemos de hacer, ¿cierto? Nosotros debemos de aprender a descansar en Dios y confiar en que su perfecta voluntad es perfecta.
Entonces, vamos a ver algo muy interesante. Génesis 13:10. Realmente hay muchas cosas en el mundo que parecen buenas, y si nos dejamos guiar por nuestra vista, vamos a tener que pagar las consecuencias. Entonces, lo que estamos aprendiendo esta noche es que la vista es engañosa. Si no, pregúntenle a Lot. Génesis 13:10. Dice la Escritura: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. En esta porción, Abraham y Lot se van a separar porque ya había muchos conflictos. Y le dice a Abraham: escoge en qué dirección quieres ir. Si tú vas a la derecha, yo voy a ir a la izquierda. Si tú vas a la izquierda, yo voy a ir a la derecha. Pero quiero que tú decidas a dónde quieres ir. Entonces, lo que hace Lot es que alza su mirada, y lo primero que le llamó la atención fue la prosperidad de ese lugar. Y muchas veces nos sucede así. Vemos que hay algo atractivo que nos llama la atención y vemos inmediatamente que es de nuestra conveniencia y hacemos todo lo posible por obtenerlo. Pero en muchas ocasiones, como aquí nos enseña la palabra, que no todo lo que brilla es oro. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Lot fue a ese lugar y vivía miserablemente porque los habitantes de ese lugar estaban llenos ¿de qué? De pecado. Entonces era una tierra muy próspera, pero las gentes que habitaban en ese lugar eran idólatras, fornicarios, asesinos, ladrones. Entonces él, toda su vida que vivió en ese lugar, tuvo que pagar las consecuencias de vivir ahí hasta el día en que Jehová lo sacó para que viniera el juicio sobre ese territorio. Entonces vamos a ver en la Escritura que Yeshua nos enseña lo mismo que Dios Padre nos está enseñando con todos estos versículos. Vamos a Mateo 6 del 19 al 21. Esto es algo importante para nosotros. Me gusta siempre en los estudios mostrar a través de las Escrituras que todo lo que Dios Padre estableció en la Tanaj o el Antiguo Testamento es exactamente lo mismo que vemos reflejado en la enseñanza de Jesús y sus discípulos en el Pacto Renovado o el Nuevo Testamento. Amén, gloria a Dios. Entonces, esto es algo importante porque yo quiero que ustedes con sus propios ojos vean que lo mismo que estableció el Padre es lo mismo que enseñaba el Hijo. Mateo 6, 19 al 21 dice: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Qué estaba diciendo Jesús aquí? Dice: no se dejen guiar por las riquezas del mundo, lo que es atractivo a nuestra vista carnal, sino que tenemos que aprender ya como discípulos de Jesús que hay algo mucho más importante que las cosas de este mundo, y son las cosas eternas, los tesoros celestiales, la santidad, la vida eterna,
nuestra comunión con Dios. Dice, porque los tesoros de este mundo finalmente se destruyen, pero los celestiales son eternos. Y además dice algo muy importante en el versículo 21. Dice, donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta, pero seguimos todavía atados con muchas cosas de este mundo. Y Jesús quiere que cortemos con esas cosas, porque lo verdadero y lo eterno es lo espiritual. Entonces, lo que vimos inicialmente en Éxodo es que la fe de Israel no estaba en Jehová, sino en quién o en dónde. En Egipto, ¿sí? Sus ojos veían lo que tenían en Egipto, recordaban, eran maltratados, estaban en esclavitud, pero siempre veían al pasado. Fíjense, Yahweh les prometió libertad y provisión divina, la provisión del Dios verdadero, y ellos añoraban lo que habían dejado. Realmente Dios se dio cuenta que no estaban preparados aún. Sucedió exactamente igual como con Lot, como con Abraham, y Dios tenía que trabajar con ellos para que su fe se desarrollara. Entonces vamos a ver en Mateo 14 del 26 al 31, lo mismo sucedió con los discípulos de Jesús. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened calma, yo soy, no teman. Entonces les respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca ¿qué? Fe. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora, algo muy importante, aunque muchos crean que esta es solamente una ilustración fantástica que inventó Jesús para enseñarnos una verdad espiritual, no es cierto, esto sucedió en realidad. Y Jesús estaba enseñándole a sus discípulos algo muy importante, que en todo momento, a pesar de la tormenta, nuestra mirada debe de estar ¿en dónde? En Cristo. En Jesús, en Dios Padre. En todo momento, cada tiempo de dificultad, nuestra vista debe de estar en el Señor y no en las circunstancias. Fíjense cómo reacciona Pedro. Le dice, ordena tú para que yo vaya hacia ti. Y lo más interesante es que Pedro empezó a caminar sobre el agua. Ahora, Dios no quiere ni está interesado en que aprendamos a caminar sobre el agua. Realmente no es relevante, porque nos está enseñando a través de este hecho histórico algo más importante que caminar sobre el agua. Entonces dice que Pedro empezó a caminar y ¿qué fue lo que pasó con él? Desvió su vista de Jesús y empezó a ver la tormenta. ¿Y qué fue lo que sucedió? Se empezó a hundir. Entonces Jesús llama su atención y lo importante es lo que dice al final. Hombre de poca fe. No le dijo pecador, blasfemo.
etcétera. Simplemente le reconvino porque empezó bien, pero por falta de fe puso su vista en lo que no debía de poner su vista y comenzó a hundirse. Entonces, Jesús nos enseña, cuando nosotros ponemos nuestra mirada fija en Él y en Dios, ¿sí?, lo único que tenemos que hacer es confiar en Él y esperar, porque Él siempre nos va a ayudar y nos va a socorrer en tiempos de dificultad. Amén. Vamos a ver ahora más adelante lo que decía Rab Shaul, o como le conocemos comúnmente, Pablo. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por qué, no por la vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Entonces el apóstol Pablo en esta carta, en la segunda carta a los Corintios, les dice algo muy importante. Nosotros los discípulos del Señor debemos de andar por fe, no por la vista. Cuando empezamos a quitar la vista del Señor y nos empiezan a preocupar las circunstancias de alrededor, empezamos a perder nuestra fe y empezamos a poner nuestra confianza en las cosas que son visibles y no en las cosas eternas. El Señor nos estaba enseñando a través de todos estos versículos que nuestra vista debe de estar en Él, a pesar de las circunstancias, de los problemas. Es imposible que nosotros en cierto momento sintamos miedo, pero eso no debe de evitar que quitemos la vista del Señor. Entonces, con miedo, con preocupación también, pero debemos de poner nuestra vista en Él y permitir que Él haga su perfecta voluntad en nosotros, confiando en sus promesas, en lo que Él estableció, sabiendo que si cumplimos de nuestra parte todo lo que Él estableció para nosotros, Él va a cumplir su parte. No hay manera que Él se pueda contradecir o que pueda desistir de su palabra, porque no es hombre para que mienta. Dios todo lo que promete lo va a cumplir. Y si dijo que no nos preocupáramos por vestido, por comida, es porque Él quiere que aprendamos a confiar en Él. Entonces hay que mantener nuestra mirada fija en la palabra de Dios, en Cristo Jesús, en nuestro Mesías, el ungido, y en Dios Padre, y dejar de guiarnos por la vista y empezar a caminar por fe. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Shabbat Shalom.